Libros de sangre de Clive Barker. Historia extraída del libro número 3 de Libros de Sangre. Su título: Hijo del celuloide. 1. Tráiler. Barberio se sentía bien, a pesar de la bala. Era cierto que notaba una punzada en el pecho si respiraba profundamente y la herida del muslo no era una visión muy agradable, pero ya le habían agujereado antes y había logrado salir del paso. Al menos era libre, eso era lo principal. Nadie, juraba, nadie le volvería a encerrar. Prefería matarse a que le detuvieran. Si la suerte le abandonaba y lo acorralaban, se metería la pistola en la boca y se volaría la tapa de los sesos. No iba a permitir que le volvieran a arrastrar con vida a aquella celda. La vida se hacía demasiado larga si estabas encerrado contando cada segundo. Solo había necesitado 2 meses para aprender esa lección. La vida era larga, repetitiva y corrosiva, y si uno no tenía cuidado, pronto empezaba a pensar que era mejor morir que prolongar la existencia en el agujero de mierda en el que le habían metido. Mejor colgarse de un cinturón en mitad de la noche que enfrentarse al tedio de otras 24 horas, con sus 86.400 segundos completos. Así que decidió jugárselo todo a una carta. Primero compró un arma en el mercado negro de la prisión. Le costó todo lo que poseía y un puñado de pagarés que debía asumir en cuanto saliera si quería seguir con vida. Luego realizó el movimiento más obvio del manual. Trepó por el muro. Y cualquiera que fuera el dios que protegía a los ladrones de licorerías de este mundo, aquella noche estaba con él, porque, maldita sea, salió pitando por encima del muro y escapó sin mayor incidente que un chucho oliéndole los talones. ¿Y la pasma? ¿Por qué la había jodido de todas las maneras posibles? Lo buscaron en los lugares donde jamás habría ido, retuvieron a su hermano y a su cuñada bajo la sospecha de estar cobijándolo, cuando ninguno de los dos sabía que había escapado, y finalmente publicaron una ficha de búsqueda y captura con una descripción de su aspecto antes de entrar en prisión. 10 kilos más gordo de lo que estaba ahora. De todo esto le informó Geraldine, una dama que cortejó en sus buenos tiempos, que le vendó la herida de la pierna y le dio la botella de Southern Comfort que ahora guardaba vacía en el bolsillo. Cogió el licor y la compasión de Geraldine y siguió su camino, confiando en la idiotez de la ley y el Dios que le había ayudado hasta llegar hasta allí. Sing Sing, así se llamaba a ese dios. Se imaginaba un tipo gordo con una sonrisa enganchada de oreja a oreja, un salami de primera calidad en una mano y una taza de café solo en la otra. En la mente de Barberio, Sing Sing olía a barriga llena en casa de mamá, en aquellos tiempos en los que a mamá todavía le regía la cabeza y él era su orgullo y alegría. Desafortunadamente, Sing Sing estaba mirando hacia otro lado cuando el único poli con vista de águila de toda la ciudad vio a Barberio vaciando la vejiga en un callejón y lo reconoció gracias a aquella ficha obsoleta. Un polijoven que no tenía más de 25 años, dispuesto a ser un héroe. Era demasiado tonto para aprovechar la advertencia del primer disparo de Barberio. En lugar de ponerse a cubierto y dejar que Barberio intentara huir, forzó la situación al acercarse directamente a él por el callejón. Barberio no tuvo otra opción. Disparó.
El policía respondió al disparo. Sing Sing debió de intervenir en algún momento haciendo que el tiro del poli errase y que la bala que debería haber impactado en el corazón de Barberio impactara en la pierna, al tiempo que guiaba el tiro de respuesta a la nariz del poli. Ojo de Águila cayó desplomado como si acabara de recordar que tenía una cita con el suelo y Barberio salió huyendo, maldiciendo, sangrando y asustado. Nunca antes había disparado a un hombre y se había entrenado con un policía. Sin duda, había entrado a la profesión por la puerta grande. Pero Sing Sing todavía estaba con él. La bala de la pierna le dolía, pero los cuidados de Geraldine lograron detener la hemorragia y el licor hizo maravillas para aliviar el dolor. Y ahí estaba mediodía más tarde, cansado pero vivo, tras haber brincado por una ciudad abarrotada de polis con sed de venganza, y que era como un desfile de psicópatas en un baile de gala de policías. Ahora lo único que pedía a su Dios protector era un lugar en el que poder descansar un rato, no mucho tiempo, solo suficiente para recobrar el aliento y planear sus movimientos futuros. 1 hora o 2 de sueño tampoco le vendrían mal. La cosa era que tenía ese dolor de barriga, ese dolor profundo y lacerante que cada vez padecía con mayor frecuencia. Quizás, después de descansar un rato, buscaría un teléfono y llamaría de nuevo a Geraldine para que consiguiera un médico que lo atendiera. Había planeado marcharse de la ciudad antes de la medianoche, pero ahora no parecía una opción posible. Por muy peligroso que fuera, tendría que quedarse en la ciudad una noche y tal vez la mayor parte del día siguiente, y partiría a campo abierto cuando recuperara un poco de energía y le sacaran la bala de la pierna. Uf, pero esos retortijones. Sospechaba que se trataba de una úlcera causada por la asquerosa bazofia que en la penitenciaría llamaban comida. Muchos tipos tenían problemas de estómago o de ojete allí. Se sentiría mejor tras unos días de pizzas y cervezas. De eso estaba totalmente seguro. La palabra cáncer no estaba en el vocabulario de Barberio. Nunca pensó en una enfermedad terminal, en especial con relación a sí mismo. Sería como si una cabeza de ganado en el matadero se preocupara por una pezuña interna cuando avanzaba hacia la pistola del sacrificio. Un hombre de su profesión, rodeado de instrumentos letales, no esperaba morir de un tumor maligno en el estómago. Pero eso es lo que el dolor era. El local que estaba detrás del Palacio del Cine había sido un restaurante, pero un incendio lo arrasó hacía 3 años y jamás despejaron el terreno. No era una buena zona para volver a edificar y nadie se interesó por el solar. El vecindario había sido en otros tiempos un hervidero de actividad, por eso fue en los años 60 y principios de los 70. Durante una vertiginosa década florecieron locales de entretenimiento, restaurantes, bares, cines, y luego llegó el inevitable declive. Cada vez menos jóvenes iban allí a gastarse el dinero. Había nuevos sitios por probar, nuevos sitios en los que dejarse ver. Los bares cerraron y poco después lo hicieron los restaurantes. Solo el Palacio del Cine permaneció como recuerdo de tiempos más inocentes en un distrito cada vez más mugriento y peligroso. La jungla de enredaderas y maderos podridos que ahogaban el solar vacío le iba bien a Barberio. La pierna le estaba dando problemas, se tropezaba por la fatiga y el dolor de estómago empeoraba. Necesitaba un lugar donde apoyar la cabeza sudorosa y rápido. Quería apurarse al Southern Comfort y pensar en Geraldine.
Era la 1:30 de la madrugada. El solar era un lugar de citas para gastos. Estos corrían asustados entre las malas hierbas, tan altas como humanos, cuando Barberio retiró algunas de las cercas de madera y se deslizó al interior de las sombras. El refugio apestaba a meados, humanos y felinos, a basura, a hogueras viejas, pero allí se sentía como en un santuario. Buscó la pared trasera del Palacio del Cine, se apoyó allí con el antebrazo y vomitó todo el confort y ácidos gástricos que le llenaban el estómago. En la misma pared, un poco más allá, unos chicos habían construido una guarida improvisada hecha de vigas, paneles metálicos y planchas de chapa de zinc ennegrecidos por el fuego. Ideal, pensó, un refugio dentro de un refugio. Sin Sin le sonreía, con sus morros grasientos, gruñendo ligeramente. El estómago le estaba doliendo mucho esa noche. Avanzó tambaleándose por la pared hacia la guarida cobertizo y bajó la cabeza al entrar la puerta. Otra persona había usado aquel lugar para dormir. Pudo sentir la arpillera húmeda bajo la mano cuando se sentó y una botella rodó y golpeó un ladrillo en algún lugar a su izquierda. Olía algo en lo que no quería pensar demasiado. Era como si las cloacas revocaran el hedor. En general era un lugar asqueroso, pero más seguro que la calle. Se sentó con la espalda apoyada en la pared del Palacio del Cine y exhaló sus temores en un suspiro largo y lento. A menos de una manzana de allí, quizás a media manzana, el bajido de recién nacido de un coche de la pasma sonó y su reciente sensación de seguridad se esfumó sin dejar rastro. Se acercaban para matarlo, lo sabía. Solo había estado jugueteando con él un rato. Le dejaron pensar que había escapado, pero en todo momento había estado merodeando a su alrededor como tiburones, brillantes y silenciosos, a la espera de que estuviera demasiado cansado para resistirse. Joder, había matado a un pasma. ¿Qué no le haría en cuanto lo tuvieran entre sus manos? Lo crucificarían. De acuerdo, Sin. ¿Y ahora qué? Borra esa expresión sorprendida de la cara y sácame de esta. Durante unos segundos, nada. Luego el dios sonrió en su ojo mental y por casualidad notó que unas bisagras se le clavaban en la espalda. Mierda, una puerta. Estaba apoyado en una puerta. Se volvió gruñendo por el dolor y recorrió con los dedos aquella trampilla de escape a su espalda. Por el tacto se trataba de una pequeña rendija de ventilación de cerca de 1 metro cuadrado. Quizás llevaba a algún semisótano o tal vez a una cocina. ¡Qué demonios! Era más seguro dentro que fuera. Esa era la primera lección que cualquier recién nacido aprendía con la primera bofetada. La canción de la sirena continuó con sus gemidos y a Barberio se le erizó la piel. Inmundo sonido, hacía que se le aceleraran el corazón. Sus gruesos dedos palparon a tientas el marco de la rejilla en busca de algún tipo de cierre, y allí estaba. Era un candado, tan terroso por el óxido como el resto del metal. Vamos, Sin, suplicó, una sola jugada más. Es lo único que te pido. Déjame entrar y te juro que seré tuyo para siempre. Tiró del candado, pero, maldita sea, no parecía que fuera a ceder fácilmente. O bien era más resistente de lo que parecía, o bien él estaba más débil de lo que pensaba. Quizás un poco de ambas cosas. El coche avanzaba sigilosamente, cada vez más cerca. El gemido de la sirena ahogó el sonido de su propia respiración agitada. Sacó la pistola, la asesina de pasmas, del bolsillo de la chaqueta y la empuñó para usarla como una palanca corta. No tenía mucho ángulo para hacer palanca con aquella cosa, era demasiado corta, pero con un par de tirones acompañados de maldiciones lo logró. El cerrojo cedió y una lluvia de escamas de óxido le salpicó en la cara. Apenas logró reprimir un grito de triunfo.
y ahora a abrir la rejilla, salir de aquel miserable mundo hacia la oscuridad. Introdujo los dedos por el enrejado y tiró. El dolor, una punzada continua de dolor que parecía de la barriga y bajaba por el intestino hasta la pierna, hizo que la cabeza le diera vueltas. «Ábrete, maldita seas», le dijo a la rejilla. «Ábrete, sésamo». La puerta cedió. Se abrió de repente y cayó hacia atrás sobre la arpillera empapada. Un segundo más tarde ya estaba otra vez de pie, escudriñando la oscuridad dentro de la oscuridad que era el interior del Palacio del Cine. «Que venga el coche de la pasma», pensó exultante. «Tengo mi escondrijo para estar caliente». Y de hecho estaba caliente. Demasiado incluso. El aire que salía de aquel agujero olía como si hubiera estado fermentándose allí dentro durante mucho tiempo. Le había dado un calambre en la pierna y le dolía una barbaridad cuando se arrastró por la puerta hacia la espesa negrura que se abría más allá. Cuando lo hizo, la sirena giró una esquina cercada y el gemido de un bebé paró. Ese golpeteo que sonaba por la acera no era el de los pasos de la ley. Se giró torpemente hacia la oscuridad. Su pierna era un peso muerto, sentía el pie hinchado del tamaño de una sandía y volvió a cerrar las rejillas tras entrar. La satisfacción que sintió fue como si hubiera subido un puente levadizo y hubiera dejado al enemigo al otro lado del foso. De alguna manera daba igual que pudieran abrir la rejilla tan fácilmente como él lo había hecho y le siguieran. Sentía la seguridad pueril de que nadie podría encontrarle allí. Mientras él no pudiera ver a sus perseguidores no podrían verle a él. Si los policías entraron finalmente en el solar buscándole, no los oyó. Quizás se había equivocado, quizás iban tras otro pobre buscavidas en la calle y no tras él. Bueno, de acuerdo, daba igual. Se había agenciado un bonito nicho donde descansar un rato y todo iba a las mil maravillas. Era curioso. El aire no olía tan mal allí dentro después de todo. No era el aire cerrado de un semisótano o un ático. La atmósfera de aquel escondrijo estaba viva. No era aire fresco. No era eso. Sin duda olía a aire viejo y estancado, pero aún así borboteaba. Casi cantaba en sus oídos y le hacía sentir un cosquilleo en la piel como de lluvia fría. Reptó por su nariz e introdujo cosas de lo más extrañas en su cabeza. Era como si se hubiera colocado con algo. Así de bien se sentía. Ya no le dolía la pierna. O si lo hacía, estaba distraído demasiado con las imágenes de su cabeza. Estaba llenándose de imágenes hasta desbordarse, chicas que bailaban y parejas que se besaban, despedidas en estaciones, viejas casas oscuras, humoristas, vaqueros, aventuras submarinas, escenas que él jamás viviría ni en 1.000.000 de años, pero que ahora le conmovían como si fueran experiencias aún más recientes, verdaderas e incontestables. Quería llorar con las despedidas y reír con los humoristas, pero también debía comerse con los ojos a esas chicas y jalear a los vaqueros. ¿Qué clase de lugar era este? Miró más allá del glamour de las imágenes que estaban a punto de ganarle la batalla a sus ojos. Estaba en un espacio que no medía más de 1,5 metros de ancho, pero bastante alto, e iluminado por una luz parpadeante que se filtraba a través de unas grietas en la pared interna. Barberio estaba demasiado aturdido para reconocer el origen de la luz y el murmullo en sus oídos le impedía comprender el diálogo de la pantalla al otro lado de la pared. Era el Satiricón, la segunda de las 2 películas de Fellini que el Palacio había programado para el pase doble de madrugada de ese sábado. Barberio nunca había visto la película, nunca había oído el nombre de Fellini. Le habría disgustado. Película de maricas, mierda italiana. Él prefería las aventuras submarinas y las películas de guerra.
Oh, y las bailarinas, cualquier cosa con chicas bailando. Era curioso, aunque estaba totalmente solo en aquel escondrijo, tenía la extraña sensación de ser observado. A través de las escenas del caleidoscopio de Busby Berkeley, que se proyectaban ahora en el interior de su cráneo, sintió ojos, no pocos, sino miles, observándole. La sensación no era tan mala como para necesitar un trago, pero siempre estaban allí, mirándole, como si él fuera algo que valiera la pena mirar, riéndose de él en ocasiones, a veces llorando, pero la mayor parte del tiempo mirando boquiabiertos con ojos hambrientos. La verdad era que no podía hacer nada al respecto. Sus extremidades estaban muertas. No podía sentir ni las manos ni los pies. No sabía, y probablemente fuera mejor que no lo supiera, que se había vuelto a abrir la herida al entrar en aquel lugar y que se estaba desangrando. Alrededor de las 2:55 de la madrugada, cuando el satiricón de Fellini alcanzó su ambiguo final, Barberio murió en el pequeño espacio comprendido entre la pared externa del edificio adyacente y la pared trasera del cine. El Palacio del Cine había sido antes una misión, y si hubiera levantado la mirada mientras moría, habría podido atisbar bajo la mugre el torpe fresco que representaba a una hueste de ángeles y haber asumido su propia asunción. Pero murió contemplando a las chicas que bailaban y ya le iban bien así. La pared falsa, la que permitía el paso a la luz de la parte trasera de la pantalla, se había erigido como partición improvisada para cubrir el fresco de la hueste. Les había parecido más respetuoso hacer eso que cubrir con pintura a los ángeles y ocultarlos permanentemente. Y además, el hombre que ordenó los cambios tenía la vaga sospecha de que la burbuja del auge de las salas de cine explotaría más pronto o más tarde. Si eso sucedía, podía simplemente derribar la pared y volver al negocio de adorar a Dios en lugar de a Garbo. Nunca ocurrió. La burbuja, aunque frágil, jamás explotó y las películas continuaron. El escéptico, su nombre era Harry Cleveland, murió y aquel espacio secreto fue olvidado. Nadie que estuviera vivo sabía de su existencia. Si hubiera registrado la ciudad de arriba abajo, Barberio no habría podido encontrar un lugar más secreto donde morir. Sin embargo, el lugar, el mismo aire, había vivido su propia vida durante esos 50 años, como un embalse. Había recibido las miradas eléctricas de miles de ojos, de decenas de miles de ojos. Medio siglo de público había vivido vicariamente a través de la pantalla del Palacio del Cine, depositando sus simpatías y pasiones en aquella parpadeante ilusión, mientras la energía de sus emociones iba fortaleciéndose como un coñac olvidado en aquel pasadizo oculto. Más pronto o más tarde se liberaría. Lo único que necesitaba era un catalizador. Hasta el cáncer de Barberio.